Propicios días, habitantes del cosmos, bienvenidos a esta emisión improbable del espacio-tiempo, porque contra todo pronóstico, aquí estamos, luchando contra las fuerzas de la entropía y la incertidumbre del mundo, en Random Universe, tu podcast sobre ciencia, humanos y un vacío insondable. Les habla Elena Denia al micro desde algún lugar recóndito de la Tierra y al otro lado del globo, Sergio Mars. Muy buenas, Sergio. Hola, Elena. Sergio, Dime. ¿cómo de random te sientes hoy? Pues teniendo en cuenta el tema que vamos a abordar, muy poco random, porque no hay mucha libertad de elección. Yo me siento particularmente random porque, sobre todo porque nos vamos a meter en un berenjenal importante, que es Pues nada, el vamos a ello. tecnofeudalismo. Hoy vamos Muy a hablar bien. sobre este concepto. Ujú. Es un concepto que se ha extendido, seguramente los oyentes también lo hayan escuchado en otros sitios y tal. Y bueno, y yo me he percatado de que hay veces que se confunde un poco el concepto de tecnofeudalismo. Y me gustaría con este programa dejar muy claro para los Ujú. oyentes en qué consiste y que lo puedan Bueno, y para utilizar mí, en sus propios debates, lo que sea. y para mí también, o sea, tienes Ujú. que dejármelo bien claro. Eso Eh, es. sé que te lo has estado estudiando aquí a fondo, entonces hoy cambiamos un poquito y empezamos contigo. Y a ver, Muy eh, bien. danos con fuerza. Venga, vamos allá. Bueno, antes Recordemos recordar que todos que somos unos tecnovasallos, eso es. Y tecnosiervos. Ahí voy a hacer esa tecnosiervos. distinción. Ahora os la Muy explico en un bien. momento. Bueno, para que los oyentes se hagan una idea del menú del día, hoy vamos a tener el tecnofeudalismo como concepto central. Vamos a Ujú. hablar sobre lo que es, sobre la idea que está diciendo Sergio de que todos somos vasallos o siervos y que, bueno, hay veces que no nos enteramos. Luego hablaremos también, especularemos sobre la posibilidad de que el tecnofeudalismo evolucione hasta gobernar nuestras vidas por completo y de ahí utilizaremos algunos ejemplos de la ficción. La ficción nos ayuda muchas veces a pensar futuros Ujú. posibles. Y ya al final nos rayaremos un poquito más hablando de si el sistema tiene grietas o no y si es posible escapar del tecnofeudalismo. Muy bien, casi nada. Pues dale, vamos con Estupendo. ello. Bueno, pues Sergio y oyentes, el Ujú. tecnofeudalismo es un concepto, bueno, es un modelo económico, ¿vale? O sea, es una teoría que se ha propuesto, no es algo que necesariamente sea así. Nosotros vamos a exponer lo que es y le daremos unas vueltas. Entonces, aquí hay tres actores principales. Por un lado están los amos, bueno, los señores de los feudos, los señores Ujú. feudales. Después están los vasallos, y por último tenemos los siervos. También, También. también. En este sentido, tenemos Ujú. en primer lugar a estos señores en la nube, que son los dueños de las Big Tech. O sea, son los dueños de la tierra digital, entre comillas, ¿vale? Son la gente que maneja las grandes plataformas tecnológicas, que son, por ejemplo, Amazon, Google, Meta, Apple y otras, ¿vale? Después tenemos a los vasallos, que son las empresas capitalistas de toda la vida, ¿vale? Que Bueno. dependen de estos amos o de estos señores feudales para operar. O sea, venden, por ejemplo, a través de Amazon y tienen que pagar un tributo para poder tener presencia en esa plataforma, Ujú. ¿vale? Hacen sus negocios pagando un peaje. Y después tenemos a los siervos. Los siervos somos todos los usuarios comunes, somos gente que trabajamos gratis para este sistema, para estas plataformas, generando datos, clics, contenidos,
O sea, mientras creemos que simplemente estamos utilizando Internet en muchas ocasiones. O sea, que en estos ¿Cuál momentos es? estamos siendo siervos, Exacto, te iba a decir, Sergio, ¿cuál es la cruda realidad de Random Universe? Pues que somos que somos siervos. siervos, sí. Podríamos ser vasallos si tuviéramos algún rédito económico, pero Ujú. como no lo tenemos, no llegamos a vasallos. Somos Sí, siervos sí, directamente, pero trabajamos gratis. aún así, bueno, Para YouTube. ya iremos En este hablando de caso, esto. YouTube es el feudo en la nube. YouTube. Tú y yo Yo estamos casi generando contenidos. sí, pero yo a YouTube casi lo subiría al nivel de tecnoseñor. Sí. Está a nivel sí, porque, realmente domina la tierra electrónica. Ha establecido, una especie o sea, es o sea, no hay nadie más. Si queremos emitir, y que la gente nos escuche, nos vea, nos haga todo eso, tenemos que hacerlo a través de YouTube, porque si lo hacemos por cualquier otro Claro, medio, no llegamos. claro. Eso Por yo eso creo es que un feudo. ya lo eleva Ujú, incluso al nivel ujú. del tecnoseñor de YouTube. Claro, es que realmente en Ujú. este sistema la clave está en el control de acceso. Entonces, claro, si YouTube es quien gestiona. Quizás, podríamos retrotraernos al concepto original de feudalismo Ujú, para que esto quede más claro. Por ejemplo, que cuando se instauró, la cuestión era que el señor, el rey, era el dueño de toda la tierra. Y claro, la tierra era la que producía a través de sus vasallos, que se explotaban a sus siervos para que les pasaran parte de su trabajo, que al final acababa en el rey, que lo único que ponía era la tierra, porque ujú, era suya porque sí. Y ahora estamos ujú. en una situación parecida, pero dentro de la nube. Exacto. O sea, esa es la parte fundamental. Ujú, Yo creo que se entienda que que este sistema está sostenido en la nube, que no es una cuestión territorial, que luego puede ujú, estar relacionada con el tecnocapitalismo, si lo queremos relacionar también con el tecnoliberalismo, no sé, con muchas cosas, se puede relacionar, pero el concepto en sí es algo que opera en la nube. Lo que pasa es que, claro, hay una infraestructura tecnológica detrás, hay cableado, hay y que también servidores, y también es importante decir que el señor no produce absolutamente nada, solo media, cobra, exacto, ¿sí? Cobra hace cobra co no de nos cobra mediador. una tasa porque nosotros trabajemos o está la otra tasa, la oculta. Bueno, las 2 son ocultas, La porque de los datos. en ningún caso nos dicen cuánto estamos generando. Nos dicen: "Tu parte es esta", y te lo crees, Ujú. pero no lo sabes exactamente. Después está la otra parte, la oculta, y la que no todo el mundo sabe que está siendo un siervo, que son la de los datos. Eso es. ¿Eso cómo funciona? Bueno, mira, si quieres te comento, porque yo aquí he traído lo que propone Varoufakis, Yanis Varoufakis, es Ujú, un señor que ha sido ministro en Grecia, es un economista, que bueno, lo tenéis por aquí detrás, la mm, foto. Y bueno, este señor ha sido bastante mediático en su momento. No es quien inventa el término, pero sí que es cierto que lo ha popularizado con un libro que se llama Tecnofeudalismo, aunque hay otros pensadores, otros economistas que ujú, han desarrollado este término antes. Lo que pasa es que él pues proporciona todo un marco político para el tecnofeudalismo en su libro, que además, a pesar de ser un tocho, es relativamente ameno y también incluso proporciona un marco emocional, o sea, para que entendamos emocionalmente cómo los usuarios nos ajá. acabamos viendo atrapados en esa rueda, ¿verdad? La de ofreciendo De nuestros es datos. que, la yo creo que la belleza, digamos, entre comillas, del asunto es que, no nos dejan escapatoria. Es decir, tenemos que acabar aquí. Por eso es un sistema. Los sistemas se implantan porque no hay más remedio que amoldarse a ellos. Y creo que Claro, eso es lo que nos está pasando poco a poco, nos está pasando desde hace ya unos años y no nos estamos enterando. claro. Y para cuando se quiera dar marcha atrás va a ser imposible. Después tengo ya apuntadas
unos cuantos ejemplos de Antes de dar marcha feudos, atrás. porque Sí, yo creo que además esto que yo he seleccionado alguna cita, bueno, muy sí, corta, un par de líneas del libro de Varoufakis, ujú, porque queda todo bastante claro. Vamos a intentar primero dar ese marco teórico para que la gente lo entienda un muy poco bien, mejor. vamos a ver. Decir que la tesis principal del libro se puede condensar en una frase que dice él, que es: los mercados hoy en día han sido sustituidos por plataformas, que se entienden mejor si las consideramos feudos, y el beneficio ha sido sustituido por su predecesor feudal, la renta. ¿Vale? O sea, aquí lo que está diciendo es que hoy el poder ya no reside en competir por beneficios en este nuevo sistema, sino Ujú, que consiste en poseer interfaces o lo que él llama feudos en la nube que capturan atención, registran tus datos, controlan el acceso, como decíamos antes, ¿vale? Y a veces cobran peajes. A veces cobran peajes, por ejemplo, si un vendedor quiere poner sus productos en Amazon, pues resulta que tiene que pagar ese peaje para poder sí, vender ahí. Pero otras veces el peaje son ujú. simplemente datos, que es, Ya claro, ahí lo perverso es que si no quiere, no vende, claro, o tiene unas exacto. dificultades enormes. Exacto, Ujú, exactamente. Entonces, él lo que está haciendo aquí es esa diferencia entre beneficio y renta y habla también de lo que decía de controlar el acceso y la atención de la gente. O sea, es una fuente de poder hoy en día. Y ujú, dice que así crece una clase capitalista que es vasalla, lo que decíamos antes, a partir del primer feudo en la nube, que es la Apple Store, según Varoufakis. ¿Vale? vale. Entonces, cuando hablamos de la Apple Store, y aquí esto lo cuento para que se entienda bien la diferencia, no estamos metiendo a Apple toda entera, porque Apple es una empresa que también está produciendo cosas, ¿no? Sí, El iPhone, el ordenador, etcétera, etcétera. Sino que él habla de, como feudo en la nube, habla de la Apple Store. ¿Por qué? Porque es un lugar en el que va la gente, las empresas que han creado aplicaciones y para todo su ecosistema solo las pueden vender ahí. Y lo ujú. mismo pasa con Google Play. ¿Vale? Tiene que pagar su peaje a Google. Entonces hay ahí como una rivalidad, pero que en realidad no es tal. Varoufakis no entiende que haya una rivalidad como tal, una competencia en el mercado entre Google y Apple, sino que cree que cada uno ha creado un ecosistema cerrado, como pasaría en un feudo, y una vez estás dentro no puedes escapar de ahí. Claro, lo que pasa es que también hay cierta competencia sí que hay y de hecho, creo que a Google Play se le ha, multado por utilizar precisamente, su motor de búsqueda para dirigir específicamente hacia su plataforma. O sea, que hay un poco de competencia sí que hay, pero Sí, sí, a verla, yo te lo que resulta cuento al final la es que si teoría que realmente dice si él. estás buscando una aplicación, tienes 2 opciones. O buscarla entre una infinidad de páginas web, que a saber cómo lo encuentras y dónde, o encontrarlas todas bien organizaditas, bien ordenaditas, en uno de estos megafeudos, que al final son como como poner una frontera, para pasar tienes una aduana, tienes que pasar por ahí, sí o sí, con Ujú. lo cual, adelante, estás Claro, obligado a pasar por ahí. pero Ujú, además es que estos tecnofeudos intentan tomar el control de tu vida y de todos los ámbitos posibles y crear una dependencia, o sea, monetizan con eso. Entonces, por eso ujú. decía que son sistemas cerrados, quiero decir, no 100%, pero es muy difícil cambiar cuando ya estás operando, por ejemplo, en Apple, Sí. cambiar de sitio, de lugar. Ujú, ya te has ganado ahí tus puntos de pertenencia, tus puntos de vasallo, con lo cual, si te vas a otro, empiezas de cero y estás peor, con lo cual, pum, tienes un señor feudal y es al que tienes que seguir. Bueno, un señor Exactamente. tecnofeudal, Tecnofeudal. tecnofeudal. Pero, danos más ¿nos puedes dar más ejemplos para ver hacia dónde conduce todo esto? ¿Hacia dónde? Bueno, no. ¿Hacia dónde ¿Hacia ha dónde? conducido? ¿A Hacia el dónde ha mal. conducido? ¿A dónde estamos? ¿A dónde estamos ahora? Porque claro, estamos hablando de Apple Store, hemos hablado de Amazon, Sí. eh,
Habría que hablar, A ver, podemos evidentemente. hablar de las redes sociales. Por Exacto. ejemplo, dice, la parte más valiosa, esto lo tengo apuntado aquí, dice, son las Ujú. historias en Facebook, los vídeos en TikTok y YouTube, las fotos de Instagram. Dice, Ay. somos nosotros quienes producimos y reproducimos, al margen de cualquier mercado, el stock del capital en la nube. El capital en la nube pues incluye los contenidos que generamos, los datos nuestros que fluyen por ahí y también como simples usuarios. Los datos, además, que acaban siendo vendidos a los vasallos más fuertes Claro, para tenerlos controlados, para tenerlos explotados. En teoría, anonimizados, pero es una teoría, eh, que se ha visto a opaca. prueba muchas veces y Ujú, que en cuanto se ujú. desarrolle la computación cuántica es posible que se vaya al traste. Y, en ¿Sí, fin, tú crees? sí, me temo que sí. Me temo que en cuanto la computación cuántica, de verdad esté desarrollada, los sistemas actuales de anonimización, no van a servir absolutamente de nada. De hecho, ya están afectando todo esto a otros detalles que no vienen a cuento, como por ejemplo las criptomonedas. Se Ujú, empieza a dudar del Bitcoin porque su sistema de criptado soportaba cualquier tipo de ataque de fuerza bruta actual, ujú. pero a lo mejor es vulnerable a las técnicas de, cuánticas, Computación de cuántica, no computación lo cuántica. sabía. Pues Ujú, ahí estamos. Pero no, ujú. no hablamos ahora de las monedas estas, que a lo mejor tendríamos No, que pero hablar un es día de estos. bueno, sí. La verdad, sí que están relacionadas porque, todas estas criptomonedas se propusieron en su día para escapar un poquito del capitalismo. Ujú. Es decir, para apartarse del modelo imperante. Al Sí, que final fuera un se han modelo descentralizado. Al final, se ha convertido en otra cosa, en un modo de, no sé, de generar una superinflación que no sabemos muy bien en qué se sustenta, pero fue un intento de esquivar el capitalismo, y a lo mejor son ese tipo de intentos los que luego tendremos que buscar para esquivar el tecnofeudalismo. De eso, intentaremos hablar más tarde. Podemos empezar con esto ya, Sergio, si ¿Sí, tú quieres, que crees? estamos aquí como haciendo Claro, es que es un tema tan tan haciéndonos tan los enorme. misteriosos. Es que Mm, yo tengo aquí un montón de, o sea, a mí me gustaría, por ejemplo, dar un par de ejemplos ujú. de este uso de datos. Por ejemplo, en el 2019 o 2018 salió la polémica de Cambridge Analytica, Sí. que era una empresa que se dedicaba a hacer, prospección de datos con fines políticos, con fines de ayudar a determinadas campañas políticas. Influenciar, La ¿no? Al Esto usuario. sí, esto se sabía. Lo que donde saltó realmente la polémica es que, se descubrió que había estado comprando datos masivos de Facebook, no, de Facebook, no, de Meta, bueno, sí, de Facebook en aquel momento, para, contraviniendo las propias políticas de seguridad de la plataforma, y que Facebook lo sabía y no hizo absolutamente nada por evitarlo. Entonces tenían un montón de datos estadísticos de estos que se utilizan para las campañas, las edades de la gente, lo que posiblemente iban a votar, cuál era su estatus económico, todo eso que Ujú, conjuntado podía ofrecer a aquellos que, habían contratado sus servicios, en este caso los partidos pro Brexit, una información privilegiada, que de ujú, hecho se estima que pudo influir en, ese pequeño porcentaje que hizo que se decantara finalmente por esto, por el ujú. Brexit. O Y sea, muy es po una publicidad dirigida, ¿no? Teniendo, claro, información privilegiada. claro, si sabes Ujú. perfectamente, que ¿Dónde los que apuntar? que Mm, los que te van a votar tienen determinados intereses porque has estado obteniendo información de su Facebook en el cual están diciendo qué buena era esta película o qué bueno es. Todo eso acabas juntándolo y tienes un perfil, como nunca jamás había podido realizar sobre ujú, los votantes. ujú, Y bueno, y esto lo hacen ahora para todas las empresas, a lo mejor con un poco más de control, pero, Facebook no nos cobra porque sigue vendiendo nuestros datos. claro.
supuestamente anonimizados, supuestamente separados para que no se puedan sacar estas conclusiones tan fuertes, pero como las multas son ridículas, las pagan y a la marcha. Esto pasa, por ejemplo, pasó un poco después con Avast Antivirus. ¿Esto lo conoces, lo que ocurrió con Avast? No lo recuerdo. En Cuéntanoslo, el, Sergio. en el 2019, eh, un analista, no me acuerdo, no, creo que era checo, descubrió que, además de ser un antivirus, en su versión de protección online, eh, guardaba exactamente dónde clicaban sus usuarios, cuánto tiempo pasaban en cada página, y todo eso lo juntaba y lo vendía al mejor postor. Claro, ganó millones y millones y millones, porque esto lo estuvo haciendo durante 7 años. Y le puso una multa de 16 millones y medio. Debió de ser terrible, o sea, la debieron de hundir seguro. Y esto es un ejemplo de este uso de datos como nuestra aportación como siervos. ¿Quieres Ujú, usar el antivirus gratuito? Eh, Me quedo con tus datos. ¿Quieres usar claro. Facebook? Mm, Me quedo con tus datos y después los uso. Y, y ¿Y bueno, hacia dónde nos lleva esto, Sergio? pues a un sitio muy malo porque además ¿Muy estamos oscuro? viendo últimamente que los gobiernos, sobre todo determinados gobiernos, están legislando a favor de eliminar las restricciones a todas estas plataformas. Es verdad que la Unión Europea ha impuesto multas importantes a algunas plataformas, pero, por ejemplo, en la última guerra comercial con Estados Unidos ha habido grandes presiones para quitar estas regulaciones. Y estamos hablando de la unión entre los tecnoseñores y el poder político. Ujú. Y Entonces ahí esta... la solución es la regulación. Ay, buena pregunta. Eh, ¿Quién regula? El problema es que realmente la solución es el conocimiento, porque no sabemos lo que están recopilando de nosotros, no sabemos a quién se lo venden. Y al no saber todo esto, muchas veces actuamos de una forma inconsciente, liberando datos en las redes que nosotros creemos que no nos van a afectar en absoluto, pero bueno, nos hemos encontrado siempre con esa sorpresa de que de repente estamos conversando con alguien sobre cualquier chorrada y al instante en Facebook nos aparece un anuncio de esa misma chorrada. Mm, Eso es algo que a mucha gente le deja un poco así, pero porque no saben que a lo mejor su teléfono, el micrófono de su teléfono está abierto, está recopilando datos. eh, la última versión del Windows, si no la desconectas, mm, tiene una función que hace que puede mandar todo lo que tecleas a Microsoft supuestamente para análisis. ujú, Y eso al instalarlo viene activado por defecto. Tienes que ujú. meterte dentro y desactivarlo para que no ocurra. Y evidentemente no todos los usuarios van a hacer eso. Estamos hablando de que hay gente, personas mayores, gente joven o gente que Bueno, simplemente no. o gente que tiene cierto control, pero es que, claro, no es información que te digan a las claras: "Mira, te estamos haciendo esto", no lo Mm, sabes. ujú. Entonces tienes que, es algo que debes de enterarte por otro lado y debes hacer. Después es fácil, después es encontrar dónde está y pegarle un clic, pero vamos, ahora que nos está metiendo un montón sobre todo, aquí en los telefonillos móviles, bueno, se nota que mi teléfono móvil es de última generación. En los teléfonos móviles, ahora que nos están introduciendo un montón de tecnología IA, de inteligencia artificial, estas funciones de IA están pidiendo una serie de permisos de acceso Ujú, desproporcionados, a veces desproporcionados, y que si supiéramos cada vez que instalamos o que se nos instala automáticamente uno de estos servicios de IA, lo que realmente estamos dando permiso a fuentes externas a ujú. captar nuestro teléfono, pues nos daría un poco Algo, de... algo incluso tan sencillo como que la Ujú, IA te organice el correo y claro. y haga una línea concisa sobre de qué va este email. Tan, uy, Ujú, pues ahí ya está procesando tu información, guardando claro. cositas. Claro, Entonces es se el... puede desactivar, pero es cierto que vienen por defecto.
Sí, sí. Es el truco del tecnofeudalismo. Te dicen: qué suerte! Te regalo una herramienta que te hace esto". Y es lo que decían, si el precio no está marcado, tú eres el el tú eres lo que se vende. Esto se Tú dice desde eres hace el mucho tiempo, producto, ¿no? tú eres el Ujú, producto, claro. Y de mm. hecho, hace poquito es que me salió aquí, precisamente en YouTube, un un vídeo sobre, 5 cosas que tienes que desactivar inmediatamente de tu teléfono. Y incluso yo mirándolo digo: "Es que es demasiada información, demasiadas cosas". Al final, por pura vagancia, muchas veces, aunque no sea por comodidad, por pura vagancia, Mm. no lo hacemos. Y Sí, sin sí, embargo, totalmente de acuerdo. está ahí funcionando nuestra en directo, nuestros datos en camino directo hacia hacia Ujú. alguien, hacia Pero quien no claro, todo sabemos. esto viene también porque, eh, hay grandes tecnólogos que tienen también un poder desmedido ahora mismo, Ujú. con estos feudos están ejerciendo ese poder. Entonces, quizá parte de la solución sí que pasaría por regular. Eh, Sí, y además, es que, aunque el tecnofeudalismo se ha basado mucho en el concepto de la nube, mm, también nos afecta en otros muchos, ejemplos más cercanos. Hay mucha gente cada vez más que su trabajo depende de un tecnoseñor, ujú, y que sin el tecnoseñor no es nada. Hablamos de los youtubers, vale, son poquitos. De hecho, estoy investigando y solamente hay unos 2000 y pico en España que vivan de de esto. Evidentemente habrá más que viven a tiempo parcial y que combinan y todo esto. Muy bien. Pero hay otros sistemas que al final también son de feudalismo, de forma feudalismo. Estoy hablando, por ejemplo, de Uber. Estoy ujú, hablando del Globo o cualquier otra de estas que se dedican a repartir, los repartidores. Airbnb. Al final, si quieres entrar en el sistema, tienes que meterte a través de una de estas plataformas. Son estas ujú, plataformas las que te dan el trabajo y ujú, después hacen un reparto y tú no tienes control sobre el reparto. Es decir, ujú, cada uno, como ni siquiera son trabajadores que puedan decir estamos todos en la misma empresa, porque se preocupa mucho de que todo el mundo esté suelto, no hay presión y corres el peligro, como en la Edad Media, de la excomunión. Dices, te echo de Uber, ya no puedes trabajar aquí. ujú. Y pum, de De hecho, repente mm, ese medio de vida ya se te ha arrebatado porque no era tuyo. ujú. De hecho, esto me recuerda un poco a algunas conversaciones que hemos tenido en el pasado sobre el mundo Ujú. de los escritores, que es tu mundillo. La idea de que Sí. si no publicas en Amazon, hoy en día eres invisible y que tienes que plegarte a esta Ah, plataforma. Bueno, tú te has resistido mucho tiempo. a ver, en lo de Amazon, sí, si publicas electrónico tienes que estar en Amazon. Es Ujú, así, no ha funcionado ninguna otra plataforma ninguna durante mucho tiempo. Hay alguna de especializada que ha estado activo durante un tiempo, pero, al final, la cuestión es esa, es Amazon la que domina. Impone cosas como, por ejemplo, el Amazon, el servicio no me acuerdo cómo se llama ahora, el que básicamente cada mes te pone centenares de miles de libros gratis. ujú, A ellos les va de perlas. ¿Por qué? Porque su cuenta es la de todo el conjunto. Entonces le basta con que alguien compre algo para que a ellos le vaya bien. A los autores esto los destruye, porque ujú, al final si quieres vender, tienes que vender gratis. Esto solamente vale para Amazon, que el que va a entrar a comprar un ebook, a lo mejor se queda ahí buscando cualquier otra chorrada que necesita y todo eso es dinero que va a parar a las arcas. Tenemos necesidades diferentes y esto es una realidad en la que ya estamos aquí metidos. Nos ujú. pasa, bueno, por fortuna podemos vender libros físicos, más Sí, o sí, cómo menos. no, sí, sí, eso está claro, de momento sí. De momento. De momento. Esperemos que, bueno, mientras la IA no nos escriba los libros. Bueno, ahí está. Ujú.
La Bueno, yo creo que sí, podríamos pensar un poco a dónde nos lleva toda esta historia, que era la pregunta que sí, te había hecho, que quizá hay ujú. algunos ejemplos de la ficción que podamos usar en los que se plasman mundos Sí, la verdad, futuros. curiosamente esto es un estado de las cosas que viene, que se ha estado comentando en algunos trabajos antes. Pero antes quiero hacer otra cosa. Quiero animar a todos los espectadores a que se suscriban, a que le den a la campanita, que nos sigan, nos comenten, y bueno, visiten nuestras redes sociales. Pese a que Eso sean parte es, del sistema tecnofeudal, pues estamos eso en, es. estamos en Facebook, Twitter, Blue Sky, y todas estas cuestiones. Y ahora, Además, espera, espera, sí, Sergio, que espero. se me ha olvidado decir que sería muy interesante que la gente nos siguiera en la página de Facebook del Ah, programa muy Random bien. Ah, Universe, es verdad, sí. porque siempre subimos una imagen para incitar un poco a los oyentes a que Ujú. averigüen de dónde procede esa imagen. Y tú seleccionaste una, Sergio, Sí, lo que pasa es que esta para vez, este programa. he tardado un pelín en subirla. Pero sí, una muy famosa. Bueno, mira, Pues no lo vamos a revela. decir. No Ah, lo ¿no vamos a lo decir. vamos a Voy decir? voy a invitamos a que la gente vaya a Facebook y Y descubra averigüe. Es cuál ha un sido, sí. fotograma de una película. Exacto, sí. Yo sí que lo averigüé. Claro que sí, claro que Muy sí. bien, esto es una prueba de friquismo. Muy Estupendo. bien. Y ahora vamos con un poco más de friquismo, con el concepto del feudalismo o del neofeudalismo en la Ujú, ficción. Estamos hablando evidentemente de la ficción, de la ciencia ficción, que es la que intenta proyectar. Y la primera que yo he leído, de hecho ya hablamos de ella en un programa anterior, en el programa de las arqueologías, ujú, porque aquí vuelvo a meter a Juramento de Fidelidad de Larry Niven y Jerry Pournelle, que aparte de ser una arqueología, de hecho las arqueologías es que su dirección lógica y normal es a convertirse en feudos. Es ujú, decir, si tienes un lugar en donde vive 1 millón de personas y donde le das trabajo a 1 millón de personas y esas personas dependen para vivir y para trabajar y para todo de el entramado arqueológico, eso ya es un feudo ujú, que es independiente, como vimos además en la propia novela que presentábamos de Juanmi, la de arqueología, ujú. que tienen incluso una legalidad independiente. Es Sí, de hecho, una. esa arqueología Ujú, era una arqueología china que sí. estaba en Francia. En Ujú, el caso de esta novela, la arqueología está en San Francisco, y es una ujú, arqueología fuera de San Francisco que se está, preconfigurando al margen de la propia ciudad. Y ujú, de hecho, hay una competencia, los autores, se inclinan bastante hacia la derecha y, hablan de que, hay cierta competencia de una, selección natural social. Es decir, va a triunfar más o la ciudad o la arqueología dependiendo de lo que necesite, de lo que el futuro vaya a traer, y ellos apuestan por el feudalismo, por el neofeudalismo. ujú, Pero sobre todo, estos conceptos creo que se plasmaron en un tipo de literatura que se originó precisamente en esta época, hacia mediados de los años 80, ujú, y gracias al auge de la tecnología de información, que es el ciberpunk. En el ciberpunk está siempre, bueno, desde el principio estaba orientado hacia a explorar los nuevos caminos que se abrían después en el periodo del capitalismo tardío en el que estamos actualmente. Es decir, en el periodo del capitalismo ha llegado a su máximo desarrollo y empieza a mostrar, pues, sus fallos, sus problemas. Más que fallos, sus problemas. Empieza a haber una competencia por un nuevo sistema. Y quizás todos recordemos, más que a lo mejor de las novelas, aquí tengo la precursora de todo ello, Neuromante, de Neuromante. William Gibson. Ujú, Más que esto, las grandes corporaciones que lo dominan todo. En aquella época parecía que Japón se iba a comer el mundo y por eso los llaman zaibatsus, que son las aglomeraciones de empresas japonesas. Pero estos
zaibatsus, estas grandes empresas, al final tenían más poder que los propios gobiernos. Los gobiernos eran casi secundarios y los empleados debían fidelidad no a su gobierno, sino a su empresa. Y esto es una forma de feudalismo total y absolutamente. Ujú, Después seguimos, prácticamente todos los autores de la época, o casi todos los autores de la época, trataron de este tipo de formas de ujú, pensar en las nuevas configuraciones sociales. ujú. O sea, Está por serían ahí. feudalismos, o sea, sería un tipo de feudalismo, Ujú. pero también tecnocapitalista, ¿no? En el sentido de Tecnocapitalista, que claro, sí. el motor del mercado sería la tecnología, unas tecnologías muy avanzadas. Eso sería De, la herramienta, ¿no? Para producir más, de atrapar a la hecho, gente, sí. vender más, Ujú. De hecho, maximizar pecaban un poquito beneficios. de utópicas, Ujú. porque los personajes del Cyberpunk suelen ser los hackers, los que están A al mí borde me del resultan muy sistema. distópicas. Siempre leo utopía tecnoliberal, Sí, etc, etc, y me son, resultan tremendamente distópicas. son distópicas, pero la parte utópica es que tienes a unos personajes que están al margen del sistema y que logran muchas veces vencer al sistema con sus propias herramientas, Herramientas. que Ujú, son los hackers, que en aquella época eran maravillosos y eran ujú, el antihéroe perfecto. Después ujú. ahora los hackers, ¿qué ha pasado con los hackers? Que las grandes empresas han ido a ellos y les han dicho, "Buah, te contrato". Ya están trabajando para las mejores empresas y ya no se suele hablar ya ha perdido parte del brillo. Ujú. Y igual que esto, pues casi todos los autores pasaron a otra. Bueno, incluso hoy en día tenemos esto. No sé si has visto la nueva serie de Alien Planeta Tierra. No, no la he visto. Muy bien. Cuéntanos. El caso es que el mundo, el mundo que está desarrollando, yo solamente he visto 3 capítulos, no puedo hablar más, pero el mundo que está desarrollando está en poder de un puñado de grandes empresas. Está la Yutani Corporation, están otras y que se están peleando. Son las empresas las que tienen el poder. Creo que es una visión un poco anticuada en el sentido de que ahora estas grandes empresas, como has comentado, son los vasallos, no son los jefes, no son los Ujú, señores. Los señores son aquellos que les proporcionan los medios de subsistencia y que tienen, al final, el que tiene el mando es el que puede cortar. Eso también lo dijo Frank Herbert con Dune. ujú. El que controla algo es el que puede cortar su distribución. En la palabra de la especia se refería metafóricamente al petróleo, Ujú. pero ahora pues podemos estar hablando perfectamente de Internet. O en cuanto todo se desarrolle de la IA, imaginemos que se cumplen las predicciones más horribles y la IA ocupa los puestos de todos los trabajadores. Si el amo de la IA te la corta, tu empresa como vasallo se ha ido al traste. Y ya no te digo Ujú. si nos la corta, si Pero nos echan entonces también de te vas al traste como por aquí. consumidor. O sea, que tiene que haber un cierto equilibrio para poder explotar. Mira, eso es algo que no, que también es importante para comprender, porque dentro del tecnofeudalismo es importante la noción de que al final no poseemos nada, no poseeremos nada. Es decir, viviremos de alquiler. Y ya está pasando en los medios digitales. Tú en estos momentos, cuando compras una película online o cuando compras un juego en stream, por ejemplo, no adquieres el juego o la película, adquieres una licencia para acceder allí donde está el juego o la película. Y te lo pueden eliminar en cualquier momento o te la pueden Exacto. cambiar. Es decir, ya no somos dueños de aquello Ujú. que compramos. Y Y esta es una esto, diferencia que no ujú, tenemos clara, ¿eh? Mucha gente. sí, Porque a veces yo compro una película en Apple, por ejemplo, ujú. y claro, yo lo que compro es el acceso a lo que ellos tienen, pero si de repente dejan de tener Futurama, por ejemplo, ya no podré acceder. O deciden cambiarla, que ha pasado algunas veces. Ujú, Han decidido censurar algún tipo de escena, lo quitan y a la marcha. ujú. También pasa Con libros con los digitales. libros digitales. Sí. Kindle se reserva el derecho de borrar de tu terminal Ujú, el libro que te ha vendido. ujú. Con lo cual
esto es algo que no todo el mundo es Ujú, consciente de ello, pero ya está ahí. Y si esto se extiende a todo, imaginemos, por ejemplo, que llega un momento en el que la casa mismo se ha vuelto tan cara que tenemos que recurrir solamente al alquiler. Es otra forma de acumulación de riqueza por parte de los que tienen este control sobre lo que te pueden cortar. ujú. Con lo cual, Y pues encima, hace sí. poco, unos días estaba leyendo una entrevista, Ujú. a una mujer, lo tengo aquí apuntado, es Karen Howe. Ella está haciendo críticas acerca, bueno, empresas de Silicon Valley, grandes tecnológicas y demás. Ella era una chica que, bueno, que era hija de padres informáticos, pero inmigrantes chinos en Estados Sí. Unidos, y que, bueno, hizo su carrera de ingeniería en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, apuntaba que iba a dirigirse en esa dirección, pero no le gustó lo que vio y se ha dedicado a denunciar una serie de prácticas, etcétera, Ujú. etcétera, que suceden en estas grandes tecnológicas. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención de la entrevista, y es, un apunte que hace acerca de que ya no solo son, o sea, no solo basta la tecnología, sino que ahí hace falta una creencia. O sea, que muchos de estos, feudos en la nube Sí. o señores feudales funcionan porque tienen un componente mesiánico ahí que hace que la gente Ujú. inyecte ríos de pasta cuando a lo mejor todavía todo son promesas o no están muy claras las formas de abordar, por ejemplo, el tema de la inteligencia Bueno, artificial. en la inteligencia artificial es que hay una carrera por ver quién la desarrolla antes y mejor. Y Sí, muchos pero la están inteligencia artificial son muchas cosas. Los sistemas porque eso inteligentes. otra cosa que tampoco sabe mucha gente es que, los sistem ningún sistema de inteligencia artificial ha dado hasta ahora el más mínimo de dinero. O sea, las empresas que están desarrollando el ChatGPT, el Grok, Son todo, deficitarias, sí. son deficitarias, ganan, o sea, obtienen dinero con la promesa de que serán ellas las que ganen la carrera, y la obtienen de Ujú. inversores. Mm, Así es. Y para eso muchas veces captan la atención de s grandes ingenieros informáticos y a lo ujú, mejor los captan por la retórica de mira lo que vamos a conseguir de cara al futuro, que esto va a ser la sí, leche, etcétera, etcétera. Y no porque les ofrezcan un sueldo mejor, que muchos se han ujú. cambiado precisamente por la promesa esa que encierran Lo estos grandes sí, sí, sí. visionarios, entre comillas, ¿sabes? Bueno, yo a veces me parecen un poco vendehumos, pero eso ya es otra cuestión. Sí, sí, Eh, o sea, digo visionarios entre comillas, por eso quiero sí. decir que hay un componente, que es parecido a veces a la fe religiosa Sí, en aquí todo también este pasa asunto. algo importante. ¿Qué pasa cuando te has declarado tu fidelidad a un señor y ese señor cae? Ujú, Si te equivocas, si te sumas al tecnoseñor perdedor, estás vendido. Esto va a ser problemático. ¿Y qué pasará cuando surja la IA hegemónica? Ya no tendrán que seguir peleando con otras. Ya podrá empezar a cobrar a los usuarios lo que le dé la gana porque estará en una posición de monopolio. ujú, Son exacto. cosas muy Ese es complejas y muy inestables. Pero antes bueno, teníamos que intentar romperlo, pero antes de eso, creo, Elena, que tú también tenías un libro del que querías hablarnos, sí, bueno, una solo forma de ficción. mencionarlo porque Ujú. hace muy poco me ha animado a leer el libro Snow Crash, que es un Ujú. libro que os he oído mencionar muchas veces, a Sí, mis ahora, amigos, a vosotros, aquí a ti, a tengo Juan Miguel Aguilera. la versión Snow antigua de la Crash, portada. Bueno, que ahora la creo que no hizo está. Juan Miguel Aguilera, el escritor Sí. de ciencia ficción amigo nuestro que vino al programa sobre ciudades del futuro. Sí. Bien, pues sí, me digo, venga, voy a leer este libro porque había hablado con gente que tenía una visión un poco también tecnofeudalista del Ujú. futuro y digo, va, pues voy a probar. La verdad es que he flipado bastante con el libro Sí. en varios sentidos, sobre todo cómo desarrolla el concepto de metaverso. O sea, el concepto de metaverso al parecer no existía como tal. No, no, Habría algo parecido, pero es la primera vez que se acuña.
De hecho, el metaverso actual se ha copiado de algunas de las cosas que se inventó No Stephenson sé por aquí. qué sospechaba algo así, Ujú. porque de hecho este libro tiene grandes seguidores, entre ellos toda una élite de tecnólogos, también unos cuantos, bueno, simpatizantes, tipo libertarianos y demás. No me extraña, porque, a ver, cuéntanos lo que ocurre con A el ver, gobierno, que es un... a mí me extraña un poco porque el libro yo lo he entendido como una crítica a que un sistema ultraliberal derive en lo que te presenta la historia de Neil Stephenson, que es Ujú. un futuro desolador, Lo mugriento, lleno de pobreza, donde se asan perros en la claro. calle para comer, está todo lleno de feudos terroríficos Ujú. regentados por la mafia, otro por Narcolombia, otro por, ¿sabes? Todo así. Otro por el gobierno de Estados Unidos. Exacto. Bueno, esa parte es terrorífica. O sea, la parte en la que salen Claro, los funcionarios. pero es que tienes que tener en cuenta que la gente que le encanta esto es porque se ven a ellos mismos como los dueños de las franquicias. Vale. Ellos no son la Gracias por la parte, aclaración ellos no porque me son la costaba bazofia, mucho. ellos son los jefes, son los tecno, al menos los vasallos de primer orden. Entonces, Ujú, claro, desde su punto de vista, es una maravilla. ujú, Es un poder total y absolutamente descentralizado. Cada ujú. franquicia dentro de sí misma es un estado independiente y vamos, es anarcocapitalismo a tope. Totalmente. No iba a utilizar Brutal. el término en este No, pero programa es, porque mis amigos se enfadan, pero sí. bueno, ya lo utilizo yo Eso, entonces porque, eso es. porque básicamente es esto. Entonces, muchas de las cosas que a los demás nos parecen distópicas, para determinada forma de pensar o determinada posición, es una utopía. Ujú, No hay nadie que controle, no hay nadie que me haga... y la gente es libre de elegir aquel señor al que quiere servir. mm. Lo que pasa es que hay un Ujú, señor en concreto, que es el que se quiere convertir en el señor feudal por excelencia, que es el que quiere controlar el metaverso. Entonces, ujú, eso sí sería algo muy parecido al tecnofeudalismo que está proponiendo Varoufakis. No tanto un tecnofeudalismo con esos feudos como la mafia, etcétera, etcétera, sino este señor que, bueno, es un rico, es un súper rico, que lo que quiere es controlar todo el acceso al metaverso, los datos, etcétera, etcétera. ujú. Bueno, y después tenéis virus neurolingüísticos en sumerio y otras, y Sí, otras esa, locuras esa parte es que... durilla. No, es Pero bueno, divertida. A tiene ver, su es encanto. divertida. Es Tiene divertida, su sí. encanto. En cualquier caso, debo decirte, Sergio, que el Ujú. libro cuesta de leer. O sea, es un autor a veces muy abstruso Ha y yo para quedado... meterme en la historia y para imaginar lo que me cuenta, me tuve que leer 140 páginas. A ver, hay que tener en cuenta que cuando empezó, o sea, no existía la realidad virtual. Mm, Entonces, se está inventando muchas cosas a la marcha. Ya digo que muchas de esas fantasías, porque en ese momento era fantasía, han ujú, inspirado a los actuales desarrolladores para claro. intentar replicar este tipo de cosas. De hecho, también Eh, aparece la palabra avatar, que ya se Ujú, había usado antes, pero no aplica a un contexto así como el de metaverso. Y la hemos ujú, adoptado. sí. También he visto por ahí Infocalipsis. No sé si viene de este libro, no lo he No, buscado. no, creo que no. Vale, Creo que no. vale, Bueno, vale. no me suena. No me Tiene, extrañaría. una novela posterior, que Ujú. es La Era del Diamante, manual ilustrado para Me han jovencitas, hablado muy bien. Mm, que en este caso no son tanto feudos, no son tanto franquicias, que pasa aquí en Snow Crash, sino que son culturas que se erigen en estados independientes. O sea, está todo entremezclado. Lo que define el Estado no es el terreno, no son las posesiones de terreno, sino es una afinidad cultural y una orientación común. Y también presenta, pues eso, el mismo tipo de desarrollo, mm, que desde nuestro punto de vista lo vemos caótico, pero es que podría muy bien preconfigurar aquello hacia lo que nos estamos dirigiendo. ¿De qué va el libro, Sergio? Vale, va de
un manual maravilloso para conseguir que una heredera de una de estas élites se eduque, pero que acaba en manos de una niña pobre. Y en vez de servir para lo que tenía que servir, pues sirve para llevarlo todo hacia un caos enorme Esto es como un con ChatGPT, como si una niña pobre tuviera un ChatGPT que le está explicando en el móvil o así, que le va explicando las cosas. algo así, Ujú. pero más complejo, con más capacidades. Y entonces es como si estuvieras metiendo dentro de un sistema que ya se ha creado una especie de elemento distorsionador que lo acaba derrumbando todo. Y creo que esto nos puede ayudar a introducir el último tema que teníamos previsto, que era ¿qué va a pasar? Estamos irremediablemente abocados hacia el tecnofeudalismo. Incluso estándolo, va a ser una estructura socioeconómica estable. ¿Tú qué opinas, Elena? Pues a ver, por ejemplo, esto que estaba diciéndote antes, que si Ujú. vas explotando, explotando, pero al final no tienes a quién explotar, pues tampoco le veo yo mucho sentido. O sea, que entiendo que ese sometimiento tiene que buscar cierto equilibrio para la Sí. explotación de la gente. No, no creo que... A ver, yo es que soy una optimista, entonces siempre miro al futuro con cierto optimismo, aunque a Ujú. veces resulte difícil cada vez que lees el periódico. Aún así. No, yo creo que también tengo la sensación de que la población en todo el mundo cada vez somos más educados, educados en el sentido de alfabetizados, Ujú. y no creo que tenga por necesidad que acabar Uf, así, ¿sabes? Que se yo puede luchar por regular. No lo sé, supongo que también es una cuestión ideológica. Es que, claro, me resulta difícil contestarte porque o sea, la ideología, hay ideologías que gracias a al tecnofeudalismo se han extendido como la pólvora, Ujú. Sí. que precisamente no abogan por ejemplo, la igualdad de oportunidades, sino que predican que aquí el que se lo lleva porque es el más listo de la Ujú. clase. Entonces, claro, partiendo de eso, que yo encuentro que es erróneo, yo quiero pensar que bueno, que cada vez tenemos más cultura, estamos más alfabetizados, pensamos más, no sé. Es que yo dudo de la alfabetización digital. Creo que las nuevas generaciones que tienen menos aún que o sea, se han convertido literalmente en usuarios. Es decir, tienen un programa, lo ponen en el ordenador y lo usan, pero cada vez saben menos de cómo funciona por debajo todo eso. Pero es De que no que tiene por qué, un usuario final no tiene por qué saber todo, Sergio, no, pero no hay cuando que no lo sabes, incutirle ni la ciencia, ni la tecnología, ni cómo funciona un ordenador, no todo el mundo tiene por qué pero al saber final es eso. magia. Y si te dicen que funciona así, pues no te opones porque es magia. A Es un ver, sí, poquito. es magia entre comillas, quiero decir, yo, por Ujú, ejemplo, cuando un biólogo como tú me explicas algo, como nuestro programa de la desextinción, pues no voy y me pongo a estudiar la biología, los últimos papers para no, entender exactamente es que es imposible, no puedes y llegar a todo. comprar eso o no, ¿sabes? Sí. Por eso que quiero decir que tiene que haber otros mecanismos, otras estructuras para tener una sociedad más justa. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Normalmente la gente que me conoce sabe que soy ultra pesimista. Sí, Ah, hombre, doy fe de ello. podías haberte cortado un poquito, pero bueno, va, bien. Sin embargo, creo que con todo esto del tecnofeudalismo podrían estar incurriendo en un error fatal, que es estar desarrollando precisamente aquello que los va a destruir. Y estoy Ujú. hablando de la IA, precisamente, Muy porque interesante, cuéntanos. la IA, de hecho, en una de mis últimas novelas cortas, hablaba de un sistema que era el sistema neocrático, en el que la IA era la que se encargaba de intentar hacer que todo el reparto fuera justo. La única manera de hacerlo era intentar valorar qué reparto de la limitación de recursos, que al fin y al cabo eso es la economía, es el reparto de los recursos limitados. Entonces, ¿qué reparto es el más justo para todos? Independientemente de que sean mayoritarios o minoritarios, que es el gran problema del sistema democrático actual, que los minoritarios se ven
ninguneados o se ven apartados por lo mayoritario, que es la mitad más uno. Entonces, el mismo sistema de las IAs, muchas veces se ha hablado de si la IA se descontrolará y llegará el apocalipsis y será más inteligentes que nosotros y nos destruirán. Pero podría llegar a un momento en que la IA sea tan potente que vaya por delante de cualquier plan que pueda hacer un tecnoseñor y acabe liberando de algún modo el acceso a todas estas tecnologías. Pues, puede que esté pecando de ingenuo, no lo Porque sé. sería una IA benévola. No, eh, neutra, más bien Ujú, neutra. neutra. La IA no está intentando nada, pero el darnos acceso a toda esa potencia, Mm, evidentemente, para llegar a esto también necesitaríamos un par de saltos tecnológicos, que en estos momentos no sabría realmente precisar. ujú, Quizás los propios ordenadores cuánticos, si al final la computación cuántica acaba cumpliendo con todas las expectativas que queremos, y también ujú, necesitamos energía, con lo cual estaría bien tener la fusión nuclear. ujú. En fin, detallitos, De todas detallitos. formas, Sergio, esto que me Sí. cuentas creo que pasa por alto una cosa, Ujú. y es que cuando pensamos en las tecnologías, en la IA, en esto, lo otro, Sí. a lo mejor no somos conscientes, o sea, estamos pensando como en algo etéreo, como algo que está en la nube, cuando en Ujú. realidad hay un montón de gente que está currando detrás de eso, incluso gente explotadísima en otros países, que se dedican a filtrar contenidos, cosas así, todo eso se invisibiliza. Bueno, Y se piensa en la tecnología como algo y que es y ya y noso y completamente nosotros apartado mismos, y o es sea, ajeno. los datos con los que se están alimentando las inteligencias artificiales, ¿de dónde salen? De los siervos. Sí, sí, así es, sí, Hace sí. poquito hubo también otra enorme polémica con Grok, con la IA de X, antiguamente Twitter, que porque había accedido sin permiso a cientos de miles o millones, no sé exactamente, de libros electrónicos y estaba entrenando con esos libros electrónicos sin conocimiento ni, por supuesto, permiso de sus autores Mm, para su IA conversacional. ¿Y en qué ha quedado eso? En nada, creo que no ha habido ni siquiera una multa. Entonces, ya. al final es que es lo que estamos hablando, nuestros propios datos estamos sirviendo a los tecnoseñores, aunque no lo sepamos. Mm. Sí, yo me siento particularmente atrapada en este sistema, porque Ujú. no contemplo una huida material, la idea de decir, no, Claro, pues me voy a desconectar de todo. Sí, renunciamos a Facebook. exacto, tengo algún colega que me lo ha propuesto a veces, dice, no, pues si ahora todos pisamos el móvil y nos Claro, quedamos, pero si ahora pisas ya, el pero móvil, hoy en día, ¿cuál es la principal forma de conseguir trabajo? claro, A trabajar, comunicarte No, consigues trabajo a través de aplicaciones como Infojobs, sí, por ejemplo. y Si conseguir renuncias pareja, no solo trabajo, también, todo. también, conseguir pareja. Estamos dependiendo cada vez más de estos sistemas que nos van introduciendo más y más y más dentro del tecnofeudalismo. Va a Sí. ser complicado va a ser complicado, pero de verdad, yo pienso que es algo tan complejo. Y además está la cuestión esta de que al final cualquier sistema que acabe explotando en demasía a la parte baja va a terminar volviéndose en contra, porque históricamente ha habido una tendencia a redistribuir el poder. Esto está intentando volver a concentrarlo, pero no sé si Ujú, históricamente es posible revertir la tendencia que llevamos desde que la historia es historia, e incluso desde ujú. antes, a ir haciendo que el poder que primero estaba en una única persona ha ido yéndose cada vez más separado. Eso sí, en el periodo este de interregno, mientras la cosa se está asentando, pues podemos pasarlo mal. Pasarlo mal. Además, es que ahora hay Ujú. una particularidad y es que precisamente están surgiendo algunas Big Tech o algunas personas en particular que tienen un poder desmedido, como decía antes. Sí. Entonces el sistema también está cambiando un poco esa estructura. O sea, Ujú. son gente que condensan no solo poder económico, sino también de Que también. influencia. Es que Bueno, también, es que pero es que es lo también de mismo. influencia. Es que al final es Y, lo mismo.
Claro, y en este sentido, pues a lo mejor hacen correr ciertas ideologías que la gente va comprando, bueno, con una Ujú. serie de mecanismos que no voy a detallar aquí, lo que tengo en mente ya eso para otro programa. Muy Pero bien. claro, a partir de ahí la gente va cambiando, un sector va cambiando de opinión, va empezando a apoyar este tipo de sistema con grandes desigualdades y entonces no tengo tan claro que se vaya a revertir, porque Ujú. precisamente están apareciendo estos actores puntuales que condensan todo ese poder y que influencian gobiernos. Sí, pero Lo estamos yo viendo. estoy pensando, sí, pero estoy pensando más a medio plazo. O sea, en el plazo inmediato, evidentemente, estamos en un camino que va hacia allí, que va hacia la concentración de poder. Ujú. Veremos cómo la cuestión es que posiblemente lo veamos nosotros mismos, o sea, que no es para nuestros hijos ni nada. Por favor, si hay algún oyente que quiere proponer una solución original, que lo haga en los comentarios. Sí, sí. Y si ya es buena, ya ni te imaginas. Eso Eh, es. ¿Buscamos ya algún tipo de conclusión? Sí, Sergio, ¿qué sacamos de todo esto? Yo lo que más saco es que estamos bastante fastidiados. O sea, a Mm, a a corto plazo estamos pillados. Y como nos ha pillado también en un momento de transición entre sistemas políticos, sociopolíticos, culturales, económicos, esos momentos son siempre caóticos y esperemos que no demasiado peligrosos, pero ujú. veremos hacia dónde vamos. Aquí ya asoma mi parte, mi parte no tan positiva. Eso ¿Tú es. qué opinas, Elena? Pues yo opino que haciendo este programa ya hacemos algo, difundiendo el Bien. concepto, una posible deriva, Ujú, un poco oscura, eso sí, y que creo que lo importante es que leamos y el boca a boca y que bueno, y que quizá no todo es tan oscuro, que luego la gente, tú tienes una conversación con alguien, ujú, con un vecino, te tomas un café o así y te das cuenta de que la gente sabe, la gente opina, hay muy buena gente por ahí también y piensa. Y yo creo que poco a poco habrá algún tipo de autorregulación para ir lidiando con todos estos ujú. problemas y esta Muy bien. desigualdad en el poder. Pues Mm. bueno, esperemos que sí. Eso es. Muy bien. Pues nada, oyentes del universo random, ha sido un placer retransmitir como siempre. Somos Sergio y Elena, estamos emitiendo en directo cada 2 semanas en YouTube. También emitimos en Twitch, versión podcast, Spotify, Apple Podcast, iBox, etcétera, etcétera. Y bueno, en la descripción del vídeo tenéis toda la información. Y bueno, pues mientras tanto os dejo con un pequeño fragmento para despedir el programa, como hacemos siempre. Bien, hoy os traigo un... Bueno, son un par de párrafos que he cogido de un post que leí por casualidad, me apareció en Facebook. Esto es de una página pública de una autora que se llama Belén Castellanos. Ella lleva este proyecto, esta página que se llama Filosofía con Flow. Y bueno, por algún motivo, un capricho de los algoritmos, me salió este post, este párrafo, que me resultó interesante también porque yo sigo a algunos filósofos y supongo que el algoritmo haría su magia. Y bueno, creo que va muy bien al caso porque al final hace una reflexión sobre lo que damos a las redes sociales y de manera gratis. Bien, dice así. Durante mucho tiempo me pregunté por qué los gobiernos del capital se ocupan tan intensamente de que casi cualquier trabajo sea frustrante y sobre todo, por qué lo hacen más allá del interés e incluso del beneficio. Estaba segura de que con pequeños arreglos como el embellecimiento de los centros de trabajo, la flexibilidad horaria, el aflojamiento de la presencialidad innecesaria o cierto disimulo en las molestas jerarquías, haría que la tasa de explotación fuera mayor bien fácilmente. Sospechaba que el trabajo pretendía deprimir, acabar con cualquier tipo de energía sobrante que pudiera emplearse en la concepción de un mundo mejor.
Sin embargo, creo tener hoy una explicación más plausible. El capital explota nuestras fuerzas de trabajo, pero también explota el inherente gusto del ser humano por el trabajo. Si el empleo asalariado fuera perfectamente satisfactorio y nos diera la sensación de que con él nos realizamos, desarrollamos nuestras mejores potencias y nos sentimos útiles a la sociedad, es posible que no continuáramos produciendo fuera. En cambio, si el puesto laboral socialmente reconocido nos hace sentir irrelevantes, menos valorados, menos empleados y sometidos, seguiremos buscando realizarnos fuera del horario laboral y seguiremos buscando unas y otras plataformas en las que ligar nuestras potencialidades. El ser humano no quiere morir sin aprovechar su talento, su capacidad para mejorar, con sus aptitudes y aficiones, el mundo, inclusive el mundo del ocio. Si no sentimos esto dentro del trabajo, seguiremos produciendo fuera, allí donde nos dejen, y lo haremos gratis o incluso pagando. Seremos doblemente rentables.